Y hola a todos, y primero, por supuesto, agradecer a Ignacio y a Atam por el placer por haberme invitado, y es un enorme placer estar aquí con vosotros hoy. Para los que no estéis familiarizados con mi trabajo, me dedico a investigación en redes cerebrales, algo que también llamamos en el argot, si queréis un poco más técnico, conectómica cerebral. Y la verdad es que no conozco a nadie que no se haya perdido en el metro de Nueva York. Al menos los primeros días, ¿no? Seguro que estas risas delatan a muchos de nosotros, incluido yo. Porque al principio es un poco lioso, desde luego es un sistema complejo, y no es tanto, quizás las imágenes, bueno, están un poco borrosas, pero no es tanto por la complejidad o la distribución espacial del metro de Nueva York, porque, como sabéis, todo sube o baja, o entra y sale en estos loops de Long Island, sino porque, a mi juicio, existe una peculiaridad muy interesante del metro de Nueva York, y es que tiene unos trenes que se llaman, que son los trenes express, ¿no? Nueva York tiene muchas veces estas vías centrales, o sea, estas 4 vías y unas vías centrales donde hay trenes que no paran en todas las estaciones. Así que si uno, por ejemplo, quiere hacer va a un sitio muy cercano, de 1 o 2 paradas, pues muchas veces puede coger el tren equivocado, el tren express, y entonces se baja hasta el sur de Manhattan, o como nosotros, que una vez incluso quisimos dar la vuelta por Brooklyn. O sea, es un poco lioso. Pero realmente la existencia de trenes express es una de las mejores estrategias que hay para convertir un sistema que es muy complejo en un sistema complejo pero eficiente, ¿no? Porque en realidad es una combinación entre lo que sería una conectividad local y una conectividad a larga distancia. Es decir, si tú quieres ir a sitios cercanos de tu vecindario o vecindarios cercanos, puedes hacer esas paradas locales, o si no, irte de forma muy alejada a los centros neurálgicos de la ciudad. Bueno, esto por si no ha quedado claro. Ahora, imaginemos por un momento, ¿no?, que en vez de una ciudad como Nueva York, en realidad tenemos un metro que prácticamente es el mundo entero, ¿no? Absolutamente todo el planeta conectado por este metro imaginario, obviamente imposible, ¿no?, de apreciar en cada una de sus partes, pero de alguna manera esto nos sirve para advertir el enorme reto que tenemos hoy en día en la neurociencia, ¿no?, para entender el cerebro en su globalidad. Porque efectivamente, si conocer el cerebro es nuestro objetivo, no, esta analogía de verlo como estos entresijos de millones de conexiones, ¿no?, e intercambiadores, pues nos acerca un poquito más a su verdadera complejidad. Entender el cerebro en su complejidad, por tanto, es una tarea enorme, ¿no?, y sobre todo está muy asociada en mi campo a entender este tipo de grafos. Este en particular es una red cerebral de uno de nuestros sujetos en nuestro laboratorio, estudiado por técnicas de neuroimagen, y en realidad es una versión simplificada, y sin embargo tiene, como veis, 10 millones de conexiones, ¿no? O sea, es realmente una auténtica locura. Pero entonces muchos de vosotros probablemente ya os estéis preguntando, ¿no?, ¿cómo hacemos los neurocientíficos para investigar esta cosa tan enorme, ¿no?, esta locura? De hecho, hay un investigador que se llama Barabasi, es muy importante en nuestro campo de redes y complejidad, que a este tipo de grafos les llama ridiculogramas. Y realmente yo estoy de acuerdo con él, está muy cerquita de mi universidad, ahí en Boston. Y claro, lo que no podemos hacer cuando nos dedicamos al estudio de la complejidad y la complejidad cerebral es responder a esa complejidad con más complejidad o con la misma complejidad, ¿no? Porque si alguien me pregunta qué es el cerebro y yo le enseño esto, pues
pues bueno, a lo mejor te puedes hacer un póster para la habitación o lo que sea, pero realmente no explica nada, ¿no? Por eso me encantaría poder contaros en estas próximas figuras que os voy a enseñar, ¿no?, cómo hacemos los investigadores que nos dedicamos a las redes cerebrales para estudiar las diferentes propiedades, ¿no?, de la conectómica del cerebro humano. Lo primero que me gustaría resaltar es que el cerebro se organiza, de hecho, utilizando estos principios de conectividad local y conectividad a distancia, como decíamos en los trenes express de Nueva York, ¿no? Las diferentes disciplinas de la neurociencia se han aprovechado de estas escalas espaciales, si queréis, o físicas, o han utilizado estas escalas más bien para estudiar su complejidad y sus principios, ¿no? Desde el estudio de escalas micro, escalas muy pequeñitas, de conexiones entre neuronas o incluso de cambios sinápticos a nivel microscópico, hasta, por supuesto, otras escalas que llamamos meso o macroscópicas, donde investigamos cómo grupos neuronales, ya no neuronas individuales, sino grupos de neuronas, se relacionan entre sí en circuitos que pueden ser locales o a larga distancia. Mi trabajo se enmarca, de hecho, en ese segundo nivel de análisis, ¿no?, para entender el cerebro en su globalidad. La manera en la que estudiamos la conectividad cerebral es bien directa, y yo creo que se va a entender muy bien con este ejemplo que ilustramos aquí. O sea, imaginemos que estamos andando en una calle cualquiera, ¿no?, y yendo, por ejemplo, eso, de casa al trabajo, y de pronto andamos en una calle muy concurrida, ¿no?, y de pronto vemos pues, una persona vestida toda con un traje verde, ¿no? Y no solo eso, sino que al cabo de un par de minutos vemos a otra persona vestida también con un traje verde, ¿no?, de arriba a abajo. Claro, en ningún momento uno piensa que esto es una casualidad, porque vestir de esta manera es peculiar, a no ser que estés en el día de San Patricio, ¿no?, en Boston. Pero si no es ese día, pues realmente tú empiezas a hacer tus cabalas mentales y empiezas a hacer lo que se llama, ¿no?, un saber conectado, o sea, una asociación mental. Por ejemplo, puedes decir que a lo mejor van al mismo sitio, trabajan en el mismo sitio, o trabajan en sitios diferentes, pero les hacen vestir con este uniforme, o van a una fiesta, etc., ¿no? Pero en ninguna de estas circunstancias tú piensas que es por casualidad. Se produce lo que nosotros llamamos un saber de conectividad o un saber matricial, ¿no? Es decir, la información que infieres de esta asociación es muchísimo mayor y más interesante que los eventos independientes y, por tanto, se trasciende de la espaciotemporalidad de ese momento. Pues bien, a ver si va. Este mismo principio lo utilizamos en la investigación de redes cerebrales. Imaginemos, por ejemplo, que tenemos estos 4 puntos bastante distantes en el espacio. Por supuesto que las neuronas también se hablan a nivel local, a nivel mucho más restringido, pero se da con muchísima frecuencia este tipo de sincronización de señal entre regiones muy distantes. Es decir, esta señal, que puede ser de cualquiera de las técnicas de neuroimagen de larga distancia que tenemos, nos están dando una información muy genuina porque nos dicen precisamente que grupos neuronales están vistiendo ese mismo traje verde, ¿no? Tienen esas mismas características funcionales que las hacen especiales o dialogantes entre sí. De esta manera establecemos la propiedad de conectividad entre regiones cerebrales. Como veis, esto puede ser enorme, ¿no? O sea, puede ser muy desbordante, porque la sincronización que hay entre regiones cerebrales va y viene, porque evidentemente el cerebro es una estructura complejísima y tiene muchísimas partes. Pero en vez de perdernos en esta información desbordante, lo que hacemos en redes cerebrales
en los investigadores que hacen redes cerebrales, es fijarnos en características nucleares, ¿no? En propiedades que le puedan definir un grafo o una red de forma íntima, ¿no? Por ejemplo, en que haya una jerarquía específica o motivos que se repiten a lo largo de la estructura de la red. Pues bien, existen 3 propiedades esenciales para caracterizar redes complejas. Y estas cosas son 3 propiedades muy concretas, ¿no? La primera es la centralidad de nodo. Es decir, lo que podemos hacer como primera aproximación es contar las conexiones que tienen los nodos en nuestra red. Y entonces esta complejidad aparente se reduce, ¿no? Y vemos cómo, por ejemplo, hay 4 nodos que acumulan un montón de conexiones, especialmente este nodo en amarillo, ¿no? Este es un primer nivel de aproximación, pero además, a ver si va. Además, si nos focalizamos, por ejemplo, en las conexiones que tienen estas regiones que están muy conectadas, tanto la conectividad directa como la conectividad de los vecinos, empezamos a visualizar que esta red aparentemente compleja se puede separar en comunidades. A esta propiedad le llamamos segregación. Y no paramos ahí porque, evidentemente, igual que, de nuevo, el metro de Nueva York, también podemos investigar la integración entre módulos segregados o clústeres. Por tanto, recapitulando, ¿no? Tenemos segregación, integración y centralidad. Y este es el manual, ¿no? De los 3 principios básicos para diseccionar cualquier tipo de red compleja. Y de hecho, como sabéis, incluso con un solo principio, como el de centralidad, pues ha habido mucha gente que ha hecho verdaderos imperios, ¿no? Por ejemplo, es el caso de la centralidad y el buscador de Google, que originalmente se basaba en una aproximación parecida a esta. Además, bueno, si uno ve los principios matemáticos o la esencia matemática de la métrica de centralidad del buscador de Google en sus orígenes, pues la verdad es que hace bastante... iba a decir, da bastante risa, pero probablemente ellos son los que se están riendo, ¿verdad? Pero es muy simple, o sea, es una métrica ridículamente simple por la cual, al haber sido pioneros, pues dieron con un gran mercado. Como muchos quizás hayáis ya adivinado, el principio y el marco matemático que utilizamos en teoría de redes cerebrales se llama teoría de grafos es Graph Theory, y es una disciplina matemática que no es nueva. Se fundó en 1736, o sea, hace muchos años, ¿no? Por el gran matemático Leonhard Euler. Pero sí que es verdad que en los últimos 20 años hemos vivido una revolución muy importante de esta disciplina matemática. Por supuesto, no me voy a detener mucho aquí, y estaré encantado de hablar con quien esté más interesado en esta parte técnica después de la charla, pero solo mencionaré que todo empezó porque no va muy bien, creo, el pointer, pero este ilustre matemático, pues, en sus paseos dominicales, quería saber si era posible visitar cada una de las partes de su ciudad, de Königsberg, que creo que ahora es Kaliningrado, pasando por todos los 7 puentes de su ciudad sin cruzarlos 2 veces o solo cruzando una vez cada uno de ellos. Por lo visto, pues era un gran genio de matemáticas, pero también un poco vaguete, ¿verdad? Y quería ver si este dilema era posible resolver. Y no hay solución con 7 puentes, sino con 6, pero en realidad es que eso no importa. O sea, el que tenga solución o no este dilema, pues no es lo importante, sino que lo que hizo, quizás sin saberlo, es fundar una nueva disciplina en la cual se pueden formalizar los problemas de la naturaleza en base a nodos
y conexiones, ¿no? Y sobre todo con matrices, álgebra matricial. Bueno, entonces ahora sí, yo creo que estamos totalmente preparados para ver varios ejemplos de conectividad cerebral, donde solo voy a resaltar realmente lo importante en cada figura. Este primer ejemplo yo creo que se va a entender muy bien porque es a nivel conceptual, literalmente, lo que hemos hablado de nuevo del metro de Nueva York, ¿no? Es el metro de Nueva York que tenemos cada uno en nuestro cerebro, ¿no? Quizás os sorprenda mucho, pero hace tan solo 10 años, ¿verdad? No conocíamos qué regiones en el cerebro tenían una preferencialidad por la conectividad local y cuáles tenían una preferencialidad por la conectividad a distancia. Por medio de análisis de grafos y análisis de redes, pues lo que encontramos es que hay regiones muy concretas dentro del córtex cerebral a nivel de, por ejemplo, áreas motoras, áreas somatosensoriales, auditivas, visuales, que son las zonas en amarillo, que despliegan este patrón de conectividad muy de vecindario, muy de barrio. Y sin embargo hay otras regiones, que son las regiones en azul, que tienen regiones heteromodales, llamamos, o asociativas, que tienen una preferencialidad para la conectividad muy a distancia, ¿no? Y estos serían, si queréis, los centros neurálgicos del córtex del ser humano, ¿no? Por llevarlo un poquito más allá o forzarlo a nivel de analogía, pues quizás estas azules serían la Puerta del Sol, ¿no? de Madrid. O sea, serían centros donde todo el mundo quiere ir en algún momento. Otro de los grandes enigmas del procesamiento cerebral desde hace siglos, en realidad, es que cómo se produce esta maravillosa integración entre el mundo exterior, la percepción, todo el mundo real, como lo percibimos, y el mundo interno, nuestro mental, pues continúa siendo enigmático. No sabemos muy bien cómo se produce ese flujo de información, ¿no? Por ejemplo, entre las vías visuales, que sabemos que desde los ojos, ¿no? Por los nervios ópticos, el quiasma, el ganglio geniculado, etc., va hacia estas regiones occipitales, pero durante mucho tiempo no supimos muy bien desde ahí cómo esta información se integraba en el resto de las regiones de funciones cognitivas superiores. Lo que hicimos en 2012 fue desarrollar en mi laboratorio, ¿no? Una metodología muy específica para entender y estudiar estos flujos de conectividad cortical, que de hecho ahora se utilizan muchos grupos en el mundo. Está basada en teoría de grafos. Y lo que descubrimos es que la conectividad visual en la región occipital viaja en sucesivos pasos a unas regiones muy concretas a nivel frontoparietal y también llegando a alcanzar lo que llamamos cortical hubs, ¿no? Los centros estos neurálgicos del córtex. O sea que, como vemos, fuimos capaces de ver a múltiples distancias cómo esta conectividad va viajando dentro del córtex y del cerebro humano. Con las técnicas convencionales de esa época, nos quedábamos siempre aquí, en la primera parte, ¿no? Y era enigmático o misterioso cómo se producía este flujo de información. Pero bueno, también es interesante porque ¿cuál fue nuestra sorpresa? Porque cuando fuimos avanzando en estas investigaciones, pues vimos que no solo la información visual llega a impactar en esas regiones, que aquí se ilustran en verde, sino que también la información somatosensorial, la información auditiva, parece utilizar este mismo sistema, que en realidad es una subred del cerebro humano, que se ve aquí en verde, y que es realmente el interface entre las regiones primarias y los centros superiores cognitivos humanos. Es decir, es una red de integración multisensorial o multimodal, y así la hicimos, así la llamamos en la publicación original, ¿no? Este marco de investigación nos ha permitido también entender otras redes de integración cerebral, es decir, no solamente las puramente sensoriales, sino también las sensoriomotoras. Por ejemplo, en el caso de la
red auditivo-motora, de integración auditivo-motora, en el cual, por ejemplo, descubrimos una vía hasta entonces desconocida en todo el marco de la conectividad y la arquitectura del lenguaje en el cerebro humano. Esto es Broca, Wernicke, ¿verdad? Pues esta nueva red en verde es la que hace de forma muy íntima la integración auditivo-motora. Por otro lado, también nos ha ayudado a entender mejor cómo se reorganiza la integración multisensorial en personas ciegas de nacimiento, ¿no? Es decir, cómo el cerebro se adapta a nivel auditivo y somatosensorial en respuesta a esa falta de estímulos a nivel visual. Pero si algo ocupa nuestro tiempo de forma más reciente en los últimos años, es tratar de entender la complejidad de la enfermedad de Alzheimer. No sé si desvelo algo nuevo, pero que quizás la gente ya conoce, pero la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad de red. No hay ninguna duda sobre esto. O sea, la enfermedad no aparece de forma aleatoria en diferentes regiones del cerebro, sino que lo hace de forma muy específica y, si queréis, muy paradigmática, protocolaria, ¿no? En diferentes regiones que se conectan entre sí y genera una reacción en cadena, ¿no? Una disrupción de conectividad que sigue un patrón muy específico. Esta peculiaridad pues, ha hecho que la enfermedad de Alzheimer sea ahora objeto directo de estudio de los estudios de la conectómica cerebral, ¿no? Porque en realidad pensamos que si la neurodegeneración es en red, tiene que haber algo ahí que sea importante y clave para ver el fenómeno de progresión y, sobre todo, para ver si realmente podemos parar su progresión en el tiempo. Siguiendo esta lógica, pues recientemente hemos desarrollado un método de análisis para investigar específicamente la neurodegeneración en red en la enfermedad de Alzheimer y poniendo especial énfasis en lo que sería la progresión en el tiempo, arriba, y luego también la integración entre lo que sería la conectómica y la genética cerebral. De esta manera, en los últimos 3 años hemos descrito, por ejemplo, cuáles son las autopistas, si se me permite este símil, por el cual la enfermedad va avanzando y progresando en el córtex cerebral, ¿no? Que en realidad no es otra cosa que son vías de conectividad en la cual se va acumulando las proteínas amiloide y tau, que como sabéis son las proteínas que están mal plegadas y son tóxicas en el ser humano. Además, estas autopistas de propagación se asocian a perfiles genéticos muy concretos que confieren riesgo a la enfermedad. Y ya como últimos ejemplos, pues me gustaría resaltar que el campo de la conectómica cerebral está aportando grandes avances, ¿no? Para, por ejemplo, entender la complejidad del ser humano, tanto a nivel ontogenético como filogenético, ¿no? Es decir, ahora más que nunca queremos descubrir cómo estas herramientas, nuevas herramientas, ¿no? nos ayudan a ver por qué nuestro cerebro es tan especial al compararlo con otros primates no humanos, por ejemplo, o también para ver qué nos diferencia a cada uno de nosotros entre sí, qué nos hace únicos e individuales, ¿no? De forma muy reciente hemos descubierto que estas regiones de aquí, en naranja, que anteriormente hemos visto que son las regiones que tienen una conectividad preferencial distante muy clara, son también las regiones que acumulan un montón de conectividad individual, de conectividad, si queréis, personal, que es muy persona específico, ¿no? Por tanto, hay algo muy bonito ahí, ¿no? Porque si estas regiones son las más altas dentro de la jerarquía, son los centros y los hubs neurálgicos del cerebro, son los que además tienen más conectividad personal y son, por otro lado, también las regiones que más se expanden cuando las comparamos con los primates no humanos. Pues claro, esto nos deja con una información riquísima sobre la complejidad del cerebro, pero sobre todo la característica única de nuestro cerebro. En fin, yo creo que cada uno de nosotros tiene un grafo cerebral que nos define, una red, ¿no? Un conectoma único que es dominante en cada momento de nuestra historia y a lo largo del tiempo, y que
los que nos dedicamos a investigar la complejidad cerebral pensamos que este conectoma único y el prisma que nos dan las herramientas de teoría de grafos y la integración, sobre todo últimamente, entre conectómica y genética, pues son el presente para entendernos cómo somos y para entendernos mejor hoy, y quizás el futuro, ¿no? para dar soluciones a problemas tan complejos como la demencia o las enfermedades neuropsiquiátricas. Mil gracias por vuestra atención. Bueno, muchas gracias al doctor Sepulcre por una charla tan ilustrativa y tan interesante acerca de las redes cerebrales. Y yo, bueno, tenía varias cuestiones un poco para preguntarte. Adelante. De cosas que nos hemos estado planteando. Según afirmaba Eric Kandel, al que ya ha mencionado Ignacio anteriormente, la neurona genera un auténtico potencial de acción o bien no produce ninguno. La duda que teníamos un poquito es si el cerebro realmente es humano o podemos considerarlo como si fuese un mecanismo digital. Si podríamos considerar que la transmisión de la información en el cerebro es digital o no. Es una pregunta interesantísima, muy pertinente. Varias cosas. Yo creo que Eric Kandel, por ejemplo, claro, igual que nosotros, somos hijos de nuestro tiempo, ¿no? Y yo creo que nos ha seducido durante muchos años esta idea de el cerebro como un procesador de información, igual como los ordenadores, ¿no? Son un procesadores de información. Y al ser las dos cosas más complejas que quizás uno por naturaleza y otro porque hemos construido el ser humano, pues muchas veces ha sido como fácil, ¿no? Poder establecer esta comparación tan interesante. Pero, por ejemplo, todo el trabajo la gran mayoría del trabajo que he presentado aquí se basa en actividad intrínseca del cerebro. Es decir, hoy en día ya no pensamos que, como comentabas, ¿no? que esto de que la neurona descarga sí o no. O sea, claro, al final es ceros y unos, como los bits, eso es. como los bits digitales, y uno piensa, bueno, pues entonces la neurona se comporta de esta manera. Hoy, por ejemplo, el campo es mucho más abierto a entender que hay una actividad que no está asociada con el estímulo, ¿no? O sea, antes se decía, bueno, tú tienes una neurona que es visual y si hay un input visual, pues va a descargar. Y si no hay, pues no va a descargar. Eso es. Esto es totalmente, no falso, pero sí inaccurate, right? So, realmente, es inexacto, ¿no? Es inexacto y hay muchísima actividad. Es verdad que descarga más cuando hay estímulos visuales, pero hay una actividad espontánea, que de hecho es la que aprovechamos para entender las redes cerebrales. Y yo diría que se nos queda muy corta la interpretación digital, incluso la interpretación cuántica ahora, ¿no? Con esto de la superposición del ceros y unos y tal. Yo creo que el cerebro es infinitamente más. O sea, yo diría que es un hardware que es generativo y hasta que no veamos, perdona si me alargo, pero es que es realmente interesante. O sea, es como si uno estuviera con un ordenador, ¿no? O jugando, por ejemplo, un videojuego o lo que sea, y el propio ordenador dijese, no, como necesito más tarjeta gráfica, ¿no? Porque estoy haciendo este videojuego o lo que sea, voy a generar físicamente un nuevo chip y lo voy a incorporar en mi... claro, esto hoy por hoy, no sé, quizás que me corrijan si ya existe, pero es imposible que un ordenador genere hardware, ¿no? Cosa que el cerebro lo hace constantemente. Sí, hace, ¿no? Claro. El ordenador sí puede decidir, por ejemplo, coger información y repartirla en diferentes clusters o grids o lo que sea, pero no puede generar físicamente como hace la sinapsis, ¿no? Constantemente, de forma dinámica. Muy interesante. Sí que sabemos que algunas enfermedades, sobre todo las neurodegenerativas, que es un poquito de lo que más me ocupo yo, tienen un mecanismo molecular análogo. Por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer, el Parkinson o el Huntington tienen un plegamiento defectuoso a nivel de las proteínas. Entonces, en los últimos años es verdad que se ha avanzado muchísimo para saber cuáles son las disfunciones moleculares, pero realmente seguimos sin saber claramente cuál es la causa, la etiología de esas enfermedades.
Entonces, la duda un poco que nos planteamos es si el paso de una ciencia más reduccionista, como había antes, a una más holística, y si lo unimos con las aplicaciones que se basan en el Big Data y la inteligencia artificial, si crees que podremos alcanzar una mayor comprensión de cuál es la causa de todas estas enfermedades. A ver, yo aquí, claro, o sea, como especialista, si quieres, en teoría de grafos o en redes cerebrales, análisis de complejidad, abogo 100% porque hay cosas que no podemos hacer los humanos y que necesitamos la asistencia de los ordenadores. Pero claro, al final siempre estos problemas son problemas que habitualmente son tan difíciles de resolver que lo que se llama señal-ruido, la diferencia entre lo que es señal y lo que es falsos positivos o sin más, sí, basura en realidad de información, pues incluso los procesadores más, o sea, los algoritmos más avanzados a nivel de inteligencia artificial también tienen problemas para discriminar. Y yo sigo pensando que al final necesitamos la creatividad humana, ¿no? Necesitamos que esta herramienta que estamos haciendo la pongamos con la información correcta o orientada hacia la parte más interesante, porque al final juntar muchos omics, right? El tema de coger y decir, no, voy a poner proteómica, genómica, metabolómica, lo que quieras, en la misma saco y voy a utilizar un algoritmo para que me diga lo que es la enfermedad de Alzheimer. Esto no está pasando. Y no creo que pase a no ser que tengamos gente creativa, inteligente y bueno, que se oriente a resolver un problema y que coja estas herramientas y las ponga al servicio de algo interesante. Sí, es mi opinión. Gracias. Los desequilibrios psiquiátricos se deben a cambios específicos en el funcionamiento de las neuronas y en la sinapsis, pero también somos conscientes de que la psicoterapia actúa sobre las funciones cerebrales y produce cambios físicos a nivel del encéfalo. ¿Crees que la naturaleza nos está enviando un mensaje un poco más existencialista y si tenemos alguna forma de moldear un poquito el cerebro con nuestra acción y nuestra experiencia, hablando un poquito pues, de la performance, como se mencionaba antes, si podemos conformar nuestras redes neuronales a través de la actividad mental? Y a través de terapias o rehabilitación. Eso es, si hubiese alguna forma a través de la psicoterapia un poco de cambiar esas redes cerebrales. Por supuestísimo. O sea, yo no tengo ninguna duda de que ¿sabes? Siempre hay esto que hablamos mucho los neurólogos, neurocientíficos, ¿no? Sobre percepción, cognición y acción, ¿no? O sea, tenemos siempre este bucle entre cosas que percibimos, cosas que pensamos y cosas que hacemos que nos van configurando. O sea, el organismo, el cerebro se va generando patrones, hábitos y asociaciones que nos moldean, ¿no? Y entonces ahí meter temas de rehabilitación o conducta es esencial para forzar a que esto tenga un equilibrio adecuado, ¿no? Pero igual que hablábamos un poquito de la psicoterapia, ahora con el tema de lo de las nuevas tecnologías y demás, ¿crees que el hecho de variar nuestros hábitos, la forma de interactuar con el hábitat, sobre todo a través de los dispositivos electrónicos, que hace unos años era impensable, podría estar también condicionando un poco la conformación física de la arquitectura de todas esas conexiones cerebrales? A mí eso, bueno, yo de lo que puedo hablar es de mi intuición, ¿no? Porque no creo que nadie tenga la respuesta exacta, pero, a ver, varias cosas. El cerebro lleva miles de años, ¿no? Con este tipo de entrenamiento o de conducta, ¿no? de eso, de percepción, cognición, acción, etc. Entonces, si se produce una quiebra de esto, porque claro, el meter el mundo virtual, el estar todo el día enganchado, ¿no? O lo que sea, a la pantalla. Es verdad que ahí sí que hay una percepción, casi siempre visual o auditiva. Por ejemplo, en el caso de los videojuegos con los niños también hay psicomotricidad, poca, pero hay. Pero lo que no podemos negar, de nuevo, mi humilde opinión, es que se produce una ruptura. No estás... ¿no? Tu organismo vivo no está conectado con el mundo más real. Entonces, que eso va a producir cambios cerebrales, sin duda, que podrán ser adaptativos y, bueno, y quizás no haya mayores
consecuencias. Pues Esa era un a lo poco mejor nuestra también. siguiente pregunta. Si crees que las variaciones, tanto en el estilo de vida como en las condiciones ambientales, el mismo uso de los dispositivos electrónicos, ¿crees que podría estar contribuyendo a un incremento a nivel de patología mental y sobre todo de enfermedades neurodegenerativas, o en principio no tiene Bueno, nada que ver? enfermedades neurodegenerativas creo que, a ver, yo en esto soy, claro, muy de patología, o sea, ¿cómo decir? Que, o sea, si tú, cuando estás acostumbrado a ver muchos cerebros con una acumulación normal de, por ejemplo, amiloide y tau, que es la enfermedad que yo conozco, de Alzheimer, te das cuenta de que esto es algo muy concreto, es algo que no difícil de entender si solo surge del entorno o de manipulaciones que nosotros podemos hacer. O sea, parece que hay una patología concreta y además con predisposición genética, etc. A lo que voy es que, o sea, esto, si el cerebro tuyo, por desgracia, dice de tener Alzheimer y, o sea, pocas cosas... ¿Hasta qué punto podemos modificar la tendencia? A ver, es difícil porque... Sí, yo sé que es una cuestión muy complicada y que se está estudiando Sí. mucho, pero... A ver, yo, como sabes, la hipótesis amiloidea, por ejemplo, o taupatista, también están desmoronándose, porque realmente no están explicando la enfermedad. No están proponiendo, cuando se hacen terapias que actúan para limpiar estas proteínas amiloides, tampoco están devolviendo la funcionalidad. A lo que voy es que el cambio de paradigma de entender la enfermedad desde la amiloide o el tau a otros se está produciendo ahora. O sea, la gente, estamos en un callejón sin salida. Por ejemplo, Sí. hay una editorial reciente en Journal of Alzheimer Disease que habla de 100.000 papers, ¿verdad? 100.000 trabajos muy serios, claro, 100.000, imaginaros cuántos científicos, cuántas obras, y no sabemos ni la causa. O sea, la enfermedad, de momento, no tiene una causa real, excepto para ciertas formas genéticas muy precisas, para el 90%. Pero que son muy poquitas. Entonces, el cambio de paradigma es ahora a focalizarnos en lo que llamamos coadyuvantes del entorno, ¿no? Por ejemplo, ejercicio físico, entrenamiento cerebral, reserva cognitiva, factores cardiovasculares. Claro, todo eso, adelante, son cosas que se pueden prevenir, se pueden trabajar y te dan cierta reserva. Pero de nuevo, si la enfermedad dice de actuar, eso hace un pequeñito colchón, pero evidentemente no estaríamos hablando de... No es suficiente, sí. Perdona que a lo mejor me he enrollado, pero esa es la respuesta. La verdad es que es muy interesante porque muchas veces nos pasa, y a nivel clínico también en la consulta, a la hora de explicar a un paciente la posibilidad de que acabe desarrollando una enfermedad, pues no es fácil muchas veces. El cerebro utiliza redes específicas para tipos específicos de funciones, como puede ser la interacción social. ¿Crees que podemos identificar concretamente cuáles son estas estructuras cerebrales, esas conexiones que se alteran como consecuencia de la evolución técnica, y poder comprender un poquito cómo alteramos el significado de la experiencia humana? También una gran comentario o pregunta de difícil respuesta. En el cerebro tenemos unas redes asociadas al yo y unas redes asociadas al otro, ¿no? Self and others. Y esto es una distinción muy clara. O sea, el cerebro sabe muy bien cuando hablamos de uno mismo o de los demás. Claro, si la tecnología, los aparatos de screen time, etcétera, va a quebrar esa relación, mi intuición es que sí, porque, fíjate, a mí me recuerda mucho un relato que, no sé si tenemos tiempo, pero... Pues estaba mirando, pero no me ha puesto el cronómetro, y yo creo que nos debe quedar tiempo para esta y para otra pregunta más. Vale, pues entonces, por ejemplo, recomiendo un relato de Unamuno que está en Diario Íntimo, en su último libro. O sea, creo que incluso salió mucho después de su muerte. En este pequeñito libro de cosas íntimas, él habla de qué pasaría si de repente perdemos la visión y al cabo del tiempo perdemos la audición y al cabo del tiempo perdemos, ¿no?, el olfato, el tacto. Claro, sería terrorífico, ¿no? O sea, estar
enclaustrado en ti mismo. Luego, hay, por ejemplo, Johnny coge su fusil, hay varias películas que creo que ilustran esto. O sea, en la cultura popular está muy reflejado este pensamiento aterrador de tener solo tu yo más interno y mental, pero sin ninguna conexión con el mundo. El mundo virtual hace eso, no, porque sigues estando conectado, pero de alguna manera sí que rompe, ¿no?, ese flujo de estar en la realidad. O sea que, no sé. Y ya, por último, y con esto acabamos, es una pena, no nos da tiempo a hacer más preguntas. Después de leer a algunos científicos, neurocientíficos, como Antonio Damasio, que también lo ha mencionado Ignacio anteriormente, uno puede llegar a la conclusión de que las emociones son algo un poco como la materia prima o los ladrillos básicos sobre los que se construye la mente. ¿Tú también crees que esto es así? ¿Cómo crees que podemos definir las emociones? Tema complicado. Evidentemente, el ser humano es un ser humano integrado y no segregado, ¿verdad? Eso tiene también que ver con las redes. Y si es integrado, quiere decir que no podemos estar hipertrofiando un módulo u otro, ¿no? De hecho, esto me recuerda a Nietzsche, por ejemplo, hablaba de que el ser humano moderno era muchas veces estas grandes orejas, ¿no?, o estos grandes ojos, o estos grandes labios. O sea, tú no puedes coger y pensar que, o hipertrofiar una parte y realmente olvidarte de que el ser humano se integra en sus diferentes partes, se equilibra, ¿no?, en sus diferentes partes. Y la emoción, la motivación, es que es una parte tan básica a nivel... Yo te puedo hablar, claro, de mi experiencia personal, porque no soy un experto en inteligencia emocional, pero, por ejemplo, la gente que hacemos ciencia, si no hay emoción y pasión y motivación, o sea, no, porque habitualmente los primeros años, pues, ¿qué cobras? 800 euros o 1.000. Sí. O sea, realmente eres... Sí, es verdaderamente vocacional. Es muy vocacional y también te das cuenta que luego cuando pasan los años y la gente que persevera, no necesitas ni siquiera tener un gran intelecto, o sea, realmente es motivación. O sea, si tú quieres hacer algo y perseveras, ¿verdad?, eso yo creo que te construye una vida. Pues yo me quedo con esa última frase a nivel de la perseverancia y muchísimas gracias al doctor Sepúlveda. Gracias. Bueno,